Muy buenos días, estimados participantes a este webinario. ¿Sabían ustedes que, según el Banco Mundial en Latinoamérica y el Caribe, la proporción de adultos con billetera móvil pasó del 22% en 2021 al 37% en 2024? Esto es un incremento del 15%, de 15 puntos porcentuales, y que el 70% de los adultos ya tiene una cuenta y más de la mitad la usa digitalmente, sea con tarjeta o con teléfonos. Sean ustedes, estimados, bienvenidos a este webinario sobre nuevas tecnologías para la inclusión financiera de las MIPYMES en América Latina y el Caribe, que intenta acercarnos a nuevos avances tecnológicos que espero sean de vuestra utilidad y que organizamos ALIDE a través de su comité técnico especializado en financiamiento a las MIPYMES y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Para vuestro conocimiento, el Comité Técnico Especializado es una instancia de ALIDE para compartir temas de interés entre los bancos de desarrollo y propicia espacios abiertos como este webinario a todas las instituciones enfocadas en temas prioritarios como es el financiamiento MIPYME. Este webinario además es una antesala a un evento presencial que esperamos realizar en la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el mes de noviembre, donde se profundizará este tema y al que oportunamente serán convocados. A continuación, cedo la palabra al doctor Juan Cuatromo, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, presidente también de ALIDE y del Comité Técnico Especializados en MIPYMES. Estimado Juan, tienes la palabra. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes para todos y para todas, dependiendo de qué parte nos estén mirando. Aquí estamos en el mediodía de Buenos Aires y en mi carácter de presidente de ALIDE y del Comité Especializado de Financiamiento a las MIPYMES, doy inicio al webinario sobre nuevas tecnologías para la inclusión financiera de las MIPYMES en América Latina y el Caribe. El webinario tiene como objetivos principales profundizar el conocimiento sobre el uso de herramientas digitales inteligentes para promover la inclusión financiera de las MIPYMES a través de la presentación de experiencias destacadas e identificar estrategias innovadoras de financiamiento y su efecto sobre la economía real, tarea que nos ocupa diariamente como bancos de desarrollo. Desde el Banco de la Provincia de Buenos Aires se mostrará el caso concreto de la evaluación de impacto en la actividad realizada a través de nuestra billetera, cuenta DNI, en su versión de cuenta DNI individuos y cuenta DNI comercios. Una es la solución pagadora, billetera, y la otra es la solución vendedora, la de cuenta DNI comercios. Ambas herramientas fueron innovadoras y resultaron exitosas para potenciar la facturación de las MIPYMES, el consumo agregado y la cantidad de clientes. También se presentarán experiencias muy valiosas de otras dos instituciones que buscan utilizar las herramientas digitales para favorecer la inclusión financiera. Las ponencias serán, la que comenté, digitalización financiera y su efecto sobre la actividad, el caso de la billetera digital de Banco Provincia, cuenta NI, presentado por Milena Valens Upey, de nuestro equipo, de la Gerencia de Estudios Económicos. Tendencias en transformación digital para el financiamiento de emprendedores, el caso de Santander Microfinanzas, a cargo de Pedro Navea. Y inteligencia artificial IA 360 en su rol de transformadora del crédito PYME, presentación a cargo de Elías Betancourt Parodi, de PF Stech. No sé si lo mencioné bien, espero que sí. El propósito de estos encuentros es fortalecer el intercambio de buenas prácticas entre Banco de Desarrollo y otros actores del sistema financiero, orientados a cuantificar los efectos de las nuevas tecnologías en materia tecnológica, lo cual a su vez permitirá ayudar a potenciar el financiamiento de las MIPYMES y la colaboración regional. Sin más, damos inicio entonces al seminario, que esperamos sea de interés para todas las instituciones aquí presentes y, como mencionaba Edgardo, esperamos recibirlos en noviembre aquí en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Edgardo y muchas gracias Juan por dar apertura a este evento. Ahora paso a presentar a Carlos Bravo Velázquez, quien es el jefe de Planeamiento Estratégico y Control de ALIDE, y a Javier Carvajal Galarza, quien es economista principal de ALIDE. Ellos, junto conmigo, que soy Julieta Albano, la gerente de Estudios Económicos del Banco de la Provincia de Buenos Aires, vamos a conducir el evento. Les pido un saludo a ellos, así nos identificamos quiénes son, Javier y Carlos. Hola, Julieta. Hola a todos. Estamos todos, hola. Bueno, la idea es que las preguntas las puedan ir formulando en el chat y nosotros, desde el lado de los expositores, las van a ir respondiendo.
Si tal vez son muy largas o se extienden, estaría bueno que nos pongan su email, así les transmitimos la respuesta por email. Bueno, paso a presentar a Milena Valenzupegui, quien es jefa de investigaciones económicas de la gerencia. Ella es economista, es colombiana, egresada en la Universidad del Valle de Colombia, y tiene un magíster en la Universidad de Buenos Aires y es especialista también en el manejo de grandes datos. Bueno, le paso la palabra a Milena, quien nos va a desarrollar la ponencia sobre el rol de cuenta DNI individuos y cuenta DNI comercios en cuanto a inclusión financiera. Hola, bueno, gracias Juli, buen día. Muchas gracias a todas y a todos por la asistencia y al Comité Técnico MIPYME de ALIDE por la invitación para dar a conocer cómo el banco ha logrado brindar soluciones financieras a millones de personas y a miles de emprendedores a través de su billetera digital cuenta DNI y cómo esto ha tenido un efecto sobre la economía real, el cual nosotros hemos logrado cuantificar. Bueno, pasamos a la siguiente. Antes que nada, quisiera ponerlos en contexto y comentarles brevemente que Cuenta DNI fue desarrollada por el banco como una herramienta para facilitar los pagos de sus clientes con un onboarding súper simple que utiliza los registros biométricos de la base de datos del Registro Nacional de las Personas de acá de Argentina, por lo que el cliente solo necesita contar con su documento nacional de identidad para digamos, enrolarse en esta aplicación. Su relanzamiento se hizo en abril de 2020, cuando se empezaron a decretar todas las medidas de aislamiento preventivo por la pandemia. Así que este enrolamiento completamente digital propició que el objetivo de acercar todos los servicios financieros del banco e incluir financieramente a la población de la provincia se cumpliera con creces hasta el día de hoy, y eso se ve reflejado en el crecimiento exponencial de clientes que tuvo la billetera. Pasamos de cerca de 50.000 usuarios a más de 10 millones en la actualidad. Y para que tengan una dimensión de estos números, les cuento que el área de influencia del banco, hay estimaciones que dicen que más o menos hay aproximadamente 14 millones de personas de más de 18 años. Igual a partir de 2022 la herramienta permitió que menores de edad a partir de los 13 años pudieran tener la billetera, pero digamos que no es muy grande la proporción, pero esto digamos, nos pone un poco en contexto de la dimensión que tiene la billetera en cuanto a clientes y el enrolamiento que ha tenido. Bueno, posteriormente, pasado un poco más de un año, como parte de esa estrategia de bancarizar y de digitalizar el negocio, se creó Cuenta DNI Comercios, que como su nombre lo indica, está orientada a los negocios. El objetivo básicamente fue que cualquier emprendimiento que contara con un smartphone, sin necesidad de contar con una terminal física, pudiera realizar sus cobros desde cualquier billetera, teniendo una acreditación inmediata de los fondos. Esto, por supuesto, aumentó la red de aceptación de medios digitales en el área de influencia del banco y al día de hoy cuenta con aproximadamente 180.000 comercios clientes. Adicional a todo esto y de cara no solo a bancarizar, sino también a desarrollar financieramente a los clientes, este año se incorporó la facilidad de préstamo cuenta DNI. Esto implicó para la entidad desarrollar mejoras en el proceso de calificación crediticia masiva que antes estaba disponible solo para el home banking, y esto se tradujo también concretamente en un incremento de la colocación de préstamos, que pasó primero de 20.000 préstamos mensuales a 41.000 préstamos mensuales tras la implementación digamos, del proceso en el home banking, que fue en agosto de 2024, y luego, digamos, esa otra implementación incrementó esa colocación de préstamos a 70.000 préstamos mensuales, cuando la implementación ya se hizo en la billetera virtual en marzo de 2025. La próxima. Digamos que con estos dos segmentos, cuenta DNI individuos y cuenta DNI comercios, nos convertimos en la primera entidad financiera emisora y aceptadora de pagos digitales, que era un poco lo que comentaba Juan al principio. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ya que haciendo foco en lo que atañe al sistema de pagos minoristas, según los datos del Banco Central de la República Argentina,
a diciembre de 2024, se tiene que casi un 42% de los pagos con transferencias iniciados con QR interoperables se realizó con cuenta DNI. Esto en un contexto en el que el 93,5% de los pagos con transferencias interoperables fueron iniciados con QR. Entonces, estos números nos dejan un contexto y dejan manifiesto el liderazgo del desarrollo de la banca pública en esta materia, disputando el lugar con iniciativas privadas de bastante renombre como lo de Mercado Pago, ¿no? Bueno, en la próxima. Ahora ya metiéndonos un poco en los efectos de este proceso de digitalización, en la literatura existen muchos argumentos sobre cómo este tipo de herramientas mejoran la productividad de las empresas, pero digamos que se podrían resumir en estos 4 factores. La idea detrás de esto es que sus interacciones crean un círculo virtuoso donde los empleadores y los empleados informales ingresan al sector formal, alentados en un principio, digamos, por la conveniencia de los pagos digitales y luego ya por el beneficio de usar esos servicios financieros, como pueden ser tener un historial crediticio, acceso al crédito para inversión y etcétera. Y bueno, y se dice que todo esto redunda finalmente en una mejor y una mayor recaudación de ingresos que respalda la inversión pública y la sostenibilidad de la deuda. Entonces, digamos que ese sería como el ciclo completo de cómo estas facilidades digitales impactarían sobre la economía. En la próxima. Perdón. También vemos que el BID examinó la relación entre la innovación en pagos digitales, el crecimiento económico y las actividades informales, encontrando efectos positivos que ellos mismos usan para reforzar el argumento que tiene el BID, que es uno de estos, el BIS, perdón, como un principal impulsor de todos estos medios, para que se realicen políticas gubernamentales para fomentar los pagos digitales, justamente. Sin embargo, los autores en este mismo estudio manifiestan que sus resultados hay que tomarlos, digamos, con pinzas, porque los resultados con un mayor... o sea, como que los países que tienen un mayor uso de los pagos digitales podrían estar más desarrollados y tener una mayor productividad por otras razones y no necesariamente por la digitalización, dado que ellos no, en este estudio en particular, no realizan un análisis de causalidad. Y con base en esto, en este mismo documento hacen hincapié en la necesidad de contar con trabajos que incluyan datos granulares para cada país, para así descartar, digamos, correlaciones espurias y evaluar si se trata efectivamente de un efecto causal de este tipo de herramientas sobre el crecimiento. Y digamos que ahí es donde nosotros en el banco también quisimos aportar evidencia para demostrar cuantitativamente si realmente este tipo de herramientas digitales traen los beneficios que se suelen argumentar en la literatura. La próxima. Y bueno, además de todo esto que se habla, digamos, a nivel teórico, podemos decir que a nivel institucional también surgió la necesidad de evaluar si los objetivos de la herramienta y de la política comercial de descuentos y de promociones en materia de, digamos, de mejora de poder adquisitivo de las personas y de potenciamiento de las ventas se estaban cumpliendo. Y todo esto en un contexto en el que entendemos que es importante evaluar porque es necesario completar el ciclo de las políticas públicas si lo que se busca es reconocer lo que, digamos, lo que funciona bien, detectar lo que funciona mal y siempre tomar decisiones basadas en evidencia. En la próxima. Bueno, en ese sentido, a modo de resumen, digamos, nosotros nos planteamos como objetivo realizar el análisis para los 2 segmentos de la billetera, que como les comentaba, son cuenta DNI comercios y cuenta DNI individuos. Y bueno, a continuación les voy a mencionar muy brevemente el cómo hicimos estas evaluaciones, iniciando con el caso de cuenta DNI comercios. En la próxima. Bueno, este fue un análisis que hicimos en 2024, midiendo los efectos sobre 2023, utilizando los datos de la institución sobre clientes y no clientes de la herramienta, digamos que están ahí descritos en la filmina, pero no me voy a detener mucho en esto por cuestiones de tiempo.
En este ejercicio en particular, no solo queríamos medir la próxima, no queríamos medir el efecto sobre las ventas, sino también realizar una taxonomía. Javi, ¿cambias a la próxima, por fin? Listo. Como decía, no queríamos simplemente mirar el efecto, sino también realizar una taxonomía de los comercios atendidos por la institución. Por eso ideamos una metodología propia, digamos, que no es la tradicional de evaluación de impacto, que consistió en realizar un análisis de componentes principales para ver qué variables son las relevantes a la hora de caracterizar los comercios. También realizamos un análisis de clúster para analizar patrones de agrupamiento de esos comercios y un análisis de la varianza para ahí sí verificar si existe una diferencia estadísticamente significativa en las ventas sobre los comercios adheridos a la billetera, que lo usaron de forma, lo dividimos en tres, que lo utilizaron de forma intensiva, intermedia o que directamente no la usaban. Esta prueba ANOVA, que se llama en términos estadísticos, bueno, por sus siglas en inglés, digamos, se realizó en cada uno de los clústeres para así asegurar que las diferencias encontradas obedecían no solo a las diferencias en el uso de, digamos, de la herramienta, sino, y no a otras características, ya que justamente el objetivo de un clúster es aglutinar comercios muy parecidos entre sí al interior de ese clúster, pero muy diferenciados entre sí entre diferentes clústeres, digamos. Bueno, en la próxima. Acá ya podemos ver algunos de los resultados más relevantes que obtuvimos, que fueron que la mayoría de los comercios son homogéneamente chicos en cuanto a facturación, o sea, los atendidos con esta facilidad de cuenta de DNI comercios, y un poco más dispersos en cuanto al tiempo o a la antigüedad que llevan en la institución. Y digamos que esos serían los factores, la antigüedad y la facturación, los rasgos más distintivos a la hora de caracterizar nuestros comercios, que para eso, digamos, fue que nos sirvió esa técnica del análisis de componentes principales. También tenemos que para la mayoría de los comercios que justo están en los clústeres de menores ventas, existió un diferencial estadísticamente significativo. Bueno, ahí en la filmina me quedó expresada en pesos, pero estaríamos hablando de entre $8,600 y $11,500 entre aquellos comercios que usaron la herramienta de forma intensiva y aquellos que no. Bueno, y esto nos permitió ver que la política estuvo bien focalizada porque el efecto se ve justamente en esos comercios chicos que son la base de nuestros clientes. Bueno, pasamos a la siguiente. Acá ya pasamos ahora al análisis de cuenta de individuos. Acá también utilizamos las bases de datos del banco según los criterios que están ahí escritos en la filmina. Este ejercicio se finalizó a principios de este año y concretamente quisimos ver el impacto que había tenido, digamos, el uso de la billetera sobre el consumo en el primer semestre de 2024, ya que fue un periodo complicado para el consumo en Argentina. En la siguiente. Y bueno, apuntando a que el objetivo nuestro era justamente ver si el uso de la billetera y los beneficios lanzados a través de ella fueron capaces o no de proteger la caída del consumo. Acá sí usamos una metodología más tradicional de evaluación de impacto, definiendo un contrafáctico mediante la técnica de Propensity Score Matching y luego un cálculo de diferencias en diferencias. No me voy a extender mucho tampoco en la metodología, pero ya si pasamos a la siguiente filmina, podemos ver algunos de los resultados. Bueno, efectivamente, luego de aplicar toda la metodología, vimos que durante este periodo hubo un efecto causal del uso de la billetera del 18,7% sobre el consumo y consideramos que este fue un hallazgo bastante importante, el cual estuvo validado realizando
todos los análisis respectivos de cumplimiento de los supuestos que requieren este tipo de técnicas para asegurar una correcta implementación de la metodología. Y bueno, este fue el resumen de los resultados que obtuvimos al someter a evaluación nuestra billetera digital en sus dos segmentos y con esto creo que ya podemos pasar a realizar unas reflexiones finales para terminar. Por un lado, bueno, recalcar que la evaluación es esencial para no solo quedarnos con una cuestión, digamos, enunciativa de buenas intenciones sobre ciertas políticas, sobre ciertos instrumentos y detectar si efectivamente están cumpliendo los objetivos para los que fueron diseñadas. También señalar o resaltar que el rol que ha tenido el banco en la digitalización y en la innovación financiera ha sido muy importante para el país y esto ha permitido que millones de personas se puedan vincular a estas nuevas tecnologías de pagos digitales con el respaldo de una institución bicentenaria como es el Banco Provincia y digamos que además el banco con estas evaluaciones está cuantificando cómo este instrumento en particular ha contribuido a mejorar el poder, sí, el poder adquisitivo y también a impulsar las ventas de los pequeños comercios, que, digamos, no es otra cosa que aportar evidencia sobre su rol como banco público de desarrollo. Bueno, creo que hasta acá llegamos, creo que estuve bien con el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Milena, por tu presentación y por compartirnos el caso de la cuenta DNI, un claro ejemplo de cómo la digitalización financiera impulsa la inclusión y el desarrollo económico. Ahora damos paso a nuestro siguiente panelista invitado, Pedro Navea, gerente general de finanzas. Pedro cuenta con una amplia experiencia en transformación de modelos de negocio, innovación financiera y gestión estratégica, y hoy nos hablará sobre las tendencias de transformación digital para el financiamiento de emprendedores. Bienvenido, Pedro. La pantalla es toda tuya. Adelante. Dale, muchísimas gracias, Javier. Bueno, primero agradecer la invitación de Ali, del Banco Nacional de la Provincia, para esta oportunidad de hablar de transformación digital. Eh, y lo primero que quisiera comentar es que la transformación digital es mucho más profunda de lo que muchas veces entendemos como transformación digital. Tiene muchas dimensiones y estas dimensiones no solo abarcan la implementación tecnológica, sino un cambio profundo de mindset sobre cómo operamos, sobre cómo desarrollamos el negocio, sobre cómo generamos y capturamos valor, ¿no? Entonces, la transformación digital yo la entiendo como un habilitador, como un camino hacia la inclusión financiera 4.0, de llevarla a un nivel superlativo, muy distinto al que hemos estado generando en los últimos años en la industria. ¿No? Hay tres dimensiones que considero que son súper relevantes. Lo primero es que seamos entidades que trabajen con una filosofía orientada al data driven, ¿no? Y que todas las decisiones que podamos tomar estén basadas en datos, ¿no? Para mejorar nuestras capacidades de obtener resultados comerciales y crediticios y no estemos basándonos solamente en la intuición o dejando la decisión únicamente en la punta, ¿no? En microfinanzas hay información relevante, sobre todo cuando atendemos a mercados informales, que debemos recoger con humanos, y eso es totalmente válido, y eso probablemente no cambie en algún tiempo en la industria. Sin embargo, sí hay información valiosa con la que se puede complementar este servicio que desarrollamos de manera personalizada en economías informales. Entonces, esta orientación a ser una empresa que toma decisiones basados en datos para eliminar la incertidumbre y ganar en precisión, creo que es algo fundamental, ¿no? Otra dimensión importante es que tengamos la tecnología disponible y al servicio de la eficiencia y de la experiencia del cliente, ¿no? Y también la productividad. Y aquí hoy existe demasiada tecnología ya disponible. Creo que no debemos inventar la rueda, no debemos buscar crear nuevos conceptos cuando ya existen muchos componentes y hoy la tecnología tiene mecanismos para poder integrar esta suma de esfuerzos tecnológicos de manera muy eficiente y muy rápida. Y la última dimensión
que voy a comentar, pero para mí la dimensión más importante es la visión basada en las personas, ¿no? Que es tener una transformación cultural como clave del éxito sostenible de lo que es la transformación digital en entidades microfinancieras y en entidades en general, ¿no? Eh, Porque por más que tú traigas tecnología de punta y la pongas a disposición de toda tu organización, si tu equipo no conversa con eso o se pone de espaldas a este cambio, difícilmente vas a poder generar y capturar valor. Entonces, esto como marco introductorio, vamos a la siguiente, por favor. Aquí les quiero contar un poco del poder de la data en las microfinanzas, ¿no? Lo que podemos hacer con la data es generar ventajas competitivas, tomando decisiones inteligentes y sobre todo en tiempo real, en manera oportuna, ¿no? Ganando en el time to market a los competidores, ¿no? Y aquí puedes mejorar las decisiones comerciales y la gestión del riesgo de crédito, ¿no? Las decisiones comerciales para retener más clientes, para capturar más clientes, para poder enrolar rápidamente a un cliente a tu empresa o a tu organización, ¿no? Y lo que tenemos aquí en las decisiones comerciales, lo que se puede trabajar es una segmentación inteligente de clientes por comportamiento potencial, ¿no? Y aquí muchas preguntas que se pueden hacer las personas que interactúan con entidades de microfinanzas o lideran o gestionan entidades de microfinanzas es, oye, ¿qué tan bien segmentas a tus clientes? ¿Qué tan claramente los tienes identificados? ¿Qué tanto sabes de ellos? ¿Qué tan profundamente los conoces? ¿No? Si les haces llegar productos de acuerdo a lo que necesitan o no, ¿no? Y ahí viene la personalización, ¿no? Y para eso necesitas data, porque si necesitas saber cuáles son los patrones de uso de tus consumidores, necesitas aprender de ellos, ¿no? Otro concepto súper importante es la optimización de los canales de venta, ¿no? Que incluso pueden llegar a que los puedas diferenciar por zona geográfica. No es lo mismo vender un crédito en una ciudad mucho más desarrollada, que tiene una red de pagos y de inversión más estructurada que en una comunidad rural, ¿no? Entonces, tus canales de venta se pueden customizar de acuerdo a esa realidad geográfica que puedas tener. Y por rangos etarios también puedes segmentar tus canales. Hay gente que no les gusta ser contactada de manera virtual, hay gente que sí disfruta eso. Hay gente que nunca en su vida le gustaría pisar una oficina, hay gente que sí. Toda esta lógica, este direccionamiento en base a eso, se puede obtener con data. Puedes tener también la predicción de la demanda y las oportunidades de cross-selling para vender más, para saber a quién le puedes vender. Puedes intuir quién se va a ir, ¿no? Quién está buscando otro producto y de manera oportuna poder actuar. Y en la parte de riesgo de crédito, pues hay scorings alternativos, ¿no? Que usan las transacciones, el comportamiento de pago, el comportamiento digital, ¿no? Para que tú puedas saber realmente si ese cliente está en riesgo de poder entrar en cumplimiento o no, ¿no? Aquí hay un desafío, que tú te puedas anticipar a ello. Hay ejercicios donde hoy se puede determinar quiénes pueden ser tus morosos del futuro, ¿no? Y para que lo evites, puedes actuar en forma preventiva con ellos, desde educarlos hasta ofrecerles herramientas que les permitan superar los posibles eventos de tropiezos financieros que puedan tener en el futuro, ¿no? También puedes tener early warnings para poder detectar el deterioro de manera temprana, ¿no? Puedes tener un análisis predictivo de tu portafolio y hacer este stress testing para poder identificar dónde puedes tener algunos accidentes financieros en la parte crediticia de tu portafolio, ¿no? En la parte de cobranza también se puede hacer mucho, ¿no? Hay estrategias de recuperación personalizadas por perfil, se pueden ir por rango etario, zona geográfica, nivel de riesgo, nivel de una segmentación apropiada de cobro, ¿no? No todas las personas reaccionan de la misma manera, ¿no? Yo siempre he dicho que en una cartera tú puedes encontrar peces blancos, peces rosados y peces rojos, ¿no? Entonces a un pez blanco de repente le mandas un mensaje de texto y con eso reacciona y dice, uy, no pagué, tengo que pagar, ¿no? Un pez rosado de repente le mandas un mensaje, lo llamas y después a la segunda llamada te paga. Pero un pez rojo de repente es un cliente que lo llamas, lo buscas, le mandas mensajes y no va a reaccionar y necesita otro tipo de tratamiento, ¿no? Y aquí es un poco que puedas direccionar cuánto tiempo le inviertes a cada uno y a través de qué canal, ¿no? Vamos a la siguiente. Esto es un poco el abanico de opciones que hoy existen para la transformación digital, ¿no? Tenemos bots inteligentes que pueden interactuar de manera muy efectiva con los clientes o incluso con las fuerzas de ventas o de cobro para obtener mejores resultados. La inteligencia artificial, que va a ayudar mucho y de la que Elías nos va a hablar a profundidad más adelante,
tiene mucho que ofrecer para simplificar procesos, obtener data, almacenar data, mejorar capacidades de decisión, asistir, validar información, avanzar en procesos, culminar procesos, hacerlo de manera más sencilla, más intuitiva para el cliente, más simple para las personas que trabajan en una entidad. Hay un mundo de cosas por hacer. Los canales digitales, ¿no? Que los clientes cada vez puedan ser atendidos de manera más eficiente y ágil, y en cierta forma esa dependencia que hay entre el asesor de negocios y el cliente se empiece no a romper, porque la idea no es romper, pero sí fortalecer la relación de ese cliente con la entidad a través del uso de estos canales, ¿no? Estar en la nube también es súper relevante, ¿no? Pues el concepto de ser una organización data-driven, ya lo hemos comentado, ¿no? Tomar decisiones informadas, la parte cyber, que es súper relevante, la innovación, que aquí es donde de repente hay una deuda, ¿no? Del sistema con innovación de productos, poder alinearnos realmente a los ciclos financieros de los clientes. Hay clientes que prefieren pagar de manera diaria, otros de forma semanal, otros de forma catorcenal, mensual, bimensual, con un pago espaciado por 6 meses, por campaña. Creo que hay mucho por hacer ahí. Y creo que hay mucho por combinar con productos de ahorro, seguros, ¿no? Podemos hacer muchas cosas en microfinanzas. La interoperabilidad para no ser una isla financiera, sino estar en constante interacción con el ecosistema. La accesibilidad, ¿no? Que sea fácil acceso para todos. Trabajar la educación financiera, que también creo que es una deuda pendiente en materia de microfinanzas. Y hoy día, con la digitalización, puedes llegar de manera eficiente a miles de clientes o a la mayor parte de los clientes que puedas atender. Promover también la parte de sostenibilidad, que es súper relevante de cara al futuro, y trabajar toda la parte de UX design, ¿no? Que es donde de repente hemos sido más rígidos en la industria y hoy necesitamos entender más al cliente, customizar y mejorar la experiencia de estas personas, ¿no? Vamos a la siguiente. Hoy día ya hay tecnologías disponibles, ¿no? Lo que les decía, ya no hay que inventar la rueda, la revolución ya está aquí. En Core Banking hay muchas opciones, está Temenos, está Mambu. Esto lo puedes implementar de 6 a 12 meses, ¿no? Yo tuve la oportunidad de implementar un Core en 4 meses, ¿no? Y salir al mercado y empezar a vender crédito. Esto hoy día es posible, ¿no? Con costos mucho menores, ¿no? No necesitas comprar un Core, puedes rentarlo, puedes customizarlo, ¿no? Hoy hay APIs nativas con las cuales te puedes conectar muy rápido. O sea, lo que hoy te ofrece de gama la tecnología es muy amplio y de verdad hay opciones muy buenas con las que puedes ganar eficiencia, time to market y ser mucho más preciso en la entrega y en el delivery de tu oferta de valor. En aprendizajes en la nube hay varios. Tienes que aprender a plataformar una nube, porque si no los costos se te pueden disparar, ¿no? Desde el uso del storage, las máquinas virtuales, la forma en la que se procesa la información, los modelos de datos y todo eso. Hay una serie de aprendizaje ahí por coger. Los canales digitales que ya están listos para usar, hay apps que son marca blanca que se pueden usar de inmediato, hay chatbots que ya podrías enchufar rápidamente también, plataformas omnicanal que te permiten integrar todos los mecanismos de venta que puedas tener o de cobro que puedas tener, ¿no? Está Zendesk, está Salesforce, una serie de opciones. Y los onboarding también, ¿no? Para toda la parte del KYC, hoy día hay una serie de opciones que existen en el mercado ya con OCR, con inteligencia artificial, con biometría, ¿no? Que no hay que descubrirla, ¿no? La idea es integrarla. Y en inteligencia artificial y automatización, pues, ya hay RPAs en el mercado, ¿no? Yo también los invito a que revisen la generación de RDAs, ¿no? Que son los robots que se pueden hacer en la máquina con licencias como las de Power Platform, ¿no? En donde pueden automatizar cosas desde su organización, ¿no? Y una buena pregunta para muchos es, ¿qué porcentaje de los usuarios de tu empresa están listos para automatizarse por sí mismos algunos procesos, ¿no? Es un indicador que de repente se puede empezar a medir y eso debería crecer en el tiempo, ¿no? Porque nunca vas a tener un área de tecnología suficientemente grande para que automatice todos los procesos que necesitas. Puedes usar inteligencia artificial predictiva para riesgos, los lean de procesos digitales, ¿no? Este lean de procesos es fundamental, porque cuando haces un lean de procesos, eliges qué retirar, ¿no? Qué eliminar, qué modificar, cómo hacer más eficiente y más amigable el proceso. Creo que es algo que muchos deberíamos realizar todo para cambiar la forma como operamos. Sigues operando de manera tradicional. Si tienes un aplicativo, pero tu cliente sigue teniendo que pisar la oficina para completar el proceso,
todavía hay temas por trabajar, todavía hay temas por revisar. Si hay un proceso de validación que lo siga haciendo un humano con el riesgo que conlleva, ¿no? Temas por revisar. Si hay procesos manuales de digitalización, de revisión, hay procesos por revisar. Y los asistentes virtuales, que pueden ser 5, para que puedas atender a tus clientes, para que puedas resolver de forma rápida todo el concepto de atención a clientes y a usuarios dentro de tu misma empresa también. Entonces, la tecnología ya está disponible, no hay que reinventarla. Vamos a la siguiente. La siguiente ya es la transformación cultural, que es necesaria, ¿no? Y hay que cambiar el mindset tradicional a- al pensamiento digital, digamos, activo. Aquí, el antes es cómo lo hicimos siempre así, ahora es qué dicen los datos, ¿no? Cómo nos basamos para tomar una decisión. Decisiones por intuición, ya a decisiones data-driven, ¿no? El cliente viene a la oficina, no, vamos donde está el cliente. El proceso manual, con controles, con 2 personas que estén validando, no, hay que automatizarlo, hay que ser flexibles, hay que ser rápido, ¿no? Y la asistencia al cambio, cambiarla por la experimentación continua y sobre todo la tolerancia al error, ¿no? Ese es un tema súper relevante. Pasa con muchas personas de organizaciones que quieren hacer innovación, que quieren transformarse, pero siguen condenando el error. Ese es un cambio y en la siguiente les quiero mostrar una forma relevante de entender cómo la cultura puede hacer que se logre o no se logre un objetivo, ¿no? Este cuadro que está aquí es cuadro que refleja vamos, el uso de mascarillas, ¿no? se tiene, se tuvo en Estados Unidos en la pandemia, ¿no? COVID, y en el eje horizontal tenemos el nivel de colectivismo que se tiene identificado por cada estado en Estados Unidos. Y lo que podemos ver es que mientras más colectivo era el estado y donde estaba la cultura de nosotros, ¿no? El we culture, eh, se usaba más mascarilla, ¿no? Y donde el nivel de colectivismo era más bajo, el nivel de uso de mascarillas fue menor, ¿no? Y es la cultura de yo, ¿no? Yo importo, solo yo importo. Entonces, esto que es solamente una referencia, yo los invito a que lo puedan llevar a reflexión cómo están en sus organizaciones. Cultura de porque esto va a ser determinante para lo que quieran hacer en materia de transformación cultural. Eh, Está por demás decir que el nivel de contactos sexos tiene una relación directa con en Estados Unidos. Entonces, desde ahí se ven los desenlaces. Esto llevado a la vida de una empresa que quiere transformarse, como tener un mapa, ¿no? De saber con qué cultura estás partiendo y con qué cultura vas a terminar el proceso. Vamos a la siguiente. Esta es una matriz de innovación estratégica que quería compartir con ustedes. Normalmente hay 3 tipos de inversión en tecnología, en innovación, en estrategia. Inversión core, que es para optimizar lo que ya tenemos, lo que hoy hacemos. La inversión adyacente, que es para ir a nuevos espacios, de repente una nueva línea de negocios, ¿no? Un nuevo producto. Y después está lo transformacional. Es inventar nuevos espacios, nuevas formas de hacer las cosas, cambiar la forma en la que operamos. Y normalmente lo que ocurre, la inversión en el core es el 70%, en lo adyacente pues, suele ser el 20% y en lo transformacional solamente el 10%. Pero cuando nos vamos a ver el retorno a mediano y a largo plazo, el core solo te da un retorno de 10%, el adyacente un 20% y lo transformacional es lo que te da el salto cuántico. Entonces, lo dejo como una reflexión para que repensemos un poco cómo pensamos invertir en el futuro, dónde queremos jugar y dónde puedes atraer a los clientes. Vamos a la siguiente. Javier, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Sí, un momento. En lo que se mueve la diapositiva, lo que quería contarles ahí es justamente que hay una convergencia entre nuestro deseo de transformarnos y nuestra inversión. Bueno, la limitación final es, soy el futuro hasta aquí. En 10 años, 5 años, un año, ya hasta aquí.
Y aquí la pregunta es si ya estamos listos para liderar la transformación, ¿no? Hay una oportunidad, tenemos tecnología accesible, probada, que ya existe, tenemos data que está esperando ser usada, ¿no? Data, tienes que imponer tu información, obtener nueva información si no la tienes. Hay clientes esperando ser sorprendidos de manera digital. Ya está abierta. La urgencia no se trata de si vas a transformarte digitalmente, se trata de qué tan rápido lo vas a hacer o si lo haces, cuánto tiempo puedes quedar relegado. Y una recomendación de próximos pasos es evaluar la madurez digital actual que se puede tener, seleccionar los partners estratégicos con los que vas a trabajar, tanto para que te acompañen en el proceso o que sean tus partners de servicios. Diseñar el plan de transformación cultural, usar con pilotos de alto impacto, los aspectos del plan positivo de la transformación, ¿no? Entonces, yo quería cerrar con esta reflexión de que el momento es ahora. No se trata de solución, sino de necesidades. Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Hemos tenido unas pequeñas fallas, no se te escuchaba muy bien al final, pero el mensaje bien claro, el futuro es hoy día. Gracias por esos tips que siempre nos das con tu experiencia que tienes en banca y en tecnología. Ahora vamos a ceder la palabra a Elías Bettencourt, que es el director para Latinoamérica, director comercial de PFC Tech, asociada con AIS, que es un conglomerado mundial en tecnología, un ejecutivo con más de 15 años de experiencia en inteligencia artificial, software, consultoría que aplica a bancos, a microfinancieras, especializado en todo lo que es transformación digital, retail, y es expositor en varios congresos. Nos acompaña en Alide siempre, llena las salas. Elías, la palabra es tuya con el tema Transformando el crédito PYME. Adelante, Elías. Muy bien, muchas gracias Carlos y gracias a Lide, gracias Banco Provincia por la invitación. Javi, si dejas de compartir, se debería ver mi presentación. Ya terminamos con ella. Bien, les voy contando un poco el enfoque de la presentación de hoy. Le llamamos PYME 360 para contarles algunos casos de uso específicos en lo que es aplicación de inteligencia artificial para el crédito PYME, ¿vale? Javi, no sé si dejaste de compartir. Antes de arrancar, también Sí, algunas pinceladas de ICE para los que no nos conocen. ¿Sí? ¿Dejaste de compartir? sí, sí, dejé. Acá. Vale, mientras les voy contando, somos, como decía Carlos, una empresa española que ya tiene casi 40 años aplicando inteligencia artificial, ¿no? Desde el año 87 que implementamos algoritmos para la toma de decisiones en el sistema financiero y hace más de 30 años que operamos en Latinoamérica. Hoy tenemos oficinas en España, México, Colombia, Perú, Argentina, Alemania y Francia y damos servicio a unos 25 países a nivel mundial y más de 10 en LATAM, ¿no? Y venimos trabajando en el último tiempo de la mano de Alide, de Regar, del Banco Mundial, en aplicar nuevas tecnologías para lo que es crédito PYME, ¿no? Que suele ser este mundo todavía un poquito más artesanal. Bueno, si no podés dejar de compartir, Javi, si querés pasar, porque se quedó en la primera. Dale nomás. Vale, acá era solo para repasar algunos dolores que ustedes van a conocer mejor que yo. Lo que suele suceder a los clientes, esta es una frase muy representativa, ¿no? Me dieron 1000 vueltas, esperé semanas y al final me dijeron que no me podían atender. Esto se da por una serie de temas, ¿no? Que tardamos mucho en dar una respuesta, hay falta de estandarización en las decisiones, las ofertas de valor suelen ser poco customizadas y problemas que ya conocen bien en el mundo de micro y que tienen su espejo, si le das Javier la siguiente, en los dolores que sufrimos al interior de las instituciones financieras, ¿no? Cada un ejecutivo pymes de México nos decía, soy economista, pero mi trabajo es llenar formularios, ¿no?
al final ponemos gente muy calificada a hacer tareas extremadamente operativas, ¿no? En lugar de que estén pensando y agregando valor a nuestro proceso. Entonces, si le das, Javi, no sé si, o si dejas de compartir, está la mía, pero si no, seguimos. Entonces, hoy lo que trajimos son algunos ejemplos de aplicaciones de IA a distintas etapas de la vida de las operaciones de crédito, ¿vale? Desde lo que es incorporar información hasta lo que es seguimiento y cobranza. Vamos muy de la mano con lo que decía Pedro, ¿no? Estoy muy de acuerdo en el enfoque, que no es solo tecnológico, es un cambio cultural y es un tema también de estrategia organizacional, pero vamos a hacer foco en algunos casos de uso específicos, ¿no? Entonces, antes de pasar a las aplicaciones, saben que inteligencia artificial tiene muchas definiciones. Nosotros comulgamos bastante con la definición de la OCDE, ¿no? De la Unión Europea, que básicamente te dice es un sistema basado en máquinas que a través de una serie de inputs genera ciertos outputs que pueden ser recomendaciones, decisiones, predicciones, etcétera, ¿no? Tanto en entornos físicos como en virtuales. Entonces, lo que le vamos a contar ahora es ese enfoque de cuáles son los inputs que podemos tomar, cuál es la inteligencia artificial que podemos aplicar, que no hay una inteligencia artificial, ¿no? Son muchas metodologías y muchas variantes que podemos aplicar en nuestro proceso, y cuál es el output que se puede llegar a generar, ¿vale? Entonces, lo primero que trajimos como ejemplo es la ingesta de datos. Si le das, Javi, por favor. Entonces, dentro de los procesos de incorporar información para la toma de decisiones en la calificación de riesgo de micro, pequeñas y medianas empresas, se fueron automatizando en los últimos años varias de las fuentes, pero la que más trabajo operativo suele seguir generando es el tema del volcado de los balances, ¿no? Cuando una empresa nos trae un balance, en general tenemos un proceso bastante artesanal para incorporar esa información en nuestros sistemas. Y muchas veces también lo que se hace en el sector micro, no tanto pyme, es pedirle al solicitante de crédito que nos traiga sus resúmenes de cuenta, ¿no? De otras entidades financieras. Y empezamos a analizar las transacciones de una manera manual. Entonces, esta primera aplicación es, a través de la inteligencia artificial, poder volcar todos esos datos de una manera más automática. Entonces, básicamente lo que nos va a permitir es pasar de una hora, ¿no? En el volcado, en promedio del volcado de estados financieros, a 10 minutos, ¿no? Esto lo podemos hacer tanto para balances como para categorizar transacciones en un resumen de cuenta. Entonces, ¿cuál es el input que vamos a incorporar? Ese PDF, ¿no? Esa imagen de un PDF escaneado que en general nos envía el cliente y que incorporamos en el sistema. Que esto un poco coincido con lo que decía Pedro, ¿no? La transformación digital puede tener distintas profundidades. Hay entidades que tienen un workflow digital donde se adjuntan PDFs, ¿no? Nosotros creemos que hay que ir un paso más allá. Esa información tiene que estar disponible y tiene que ser explotable, ¿no? Entonces, a partir de este input, que son estas imágenes escaneadas, empezamos un proceso. Primero ingresa un modelo de inteligencia artificial que lo que hace es limpiar la imagen, seleccionar las páginas donde está la información y después incorporamos inteligencia artificial generativa especializada en la interpretación de estados financieros o de resúmenes bancarios. Entonces, esta IA generativa entrenada para esto, lo que hace es un match entre esa cuenta que por ahí en el balance escaneado se llama préstamos y en el plan de cuentas interno de la entidad, que en general trabajamos con planes de cuenta estandarizados, se puede llamar deuda bancaria, ¿no? Siempre ese input es no estandarizado, puede haber tantas imágenes con planes de cuenta y formatos distintos como contadores hay en el país, y hay que volcarlo a un output estandarizado, que son los planes de cuenta que utiliza un banco, ¿no? Que en general tenemos uno para pyme, uno para agro, uno para corporate y uno para entidades financieras. Entonces, ¿qué podemos lograr mediante este proceso? Reducir 75% del tiempo del volcado. Decíamos, podemos pasar de una hora a unos 10 minutos en volcar un balance. Y estamos logrando aciertos en cuentas críticas mayores al 90%. Entonces, el espíritu no es reemplazar la tarea del analista, sino reducir sensiblemente el tiempo operativo en el que está ese analista volcando esas cuentas de balance, ¿no? Y que pueda revisar algunas y ya continuar con la evaluación. Entonces, ese es el resumen de ingesta. Después, si nos vamos a la parte de evaluación, Javi, ahí lo mencionaba también Pedro en el inicio, podemos incorporar IA para mejorar la calificación crediticia de clientes, ¿no?
Entonces, para los que no están muy relacionados, un modelo de originación, de scoring o de rating, su poder predictivo se mide con indicadores que se llaman Gini o KS, ¿no? Que nos dicen cuán bueno es un modelo ordenando a los clientes de buenos a malos para tomar decisiones de crédito, ¿no? Entonces, ceteris paribus, si dejamos todas las demás variables constantes, mejorar el poder predictivo de un modelo me ayuda a llegar a más clientes con una mejor calidad de cartera. ¿Vale? No lo vamos a profundizar ahora por temas de tiempos, pero me gustaría que se queden con esa idea. Si mejoro el poder predictivo de mis modelos, puedo crecer en volumen de negocio y puedo mejorar la calidad de cartera. Entonces, ¿en qué podemos aplicarlo acá? En calificaciones para micro y para pymes. ¿Qué input vamos a necesitar? Normalmente las principales fuentes de información es la operativa interna, ¿no? Si ya lo conozco al cliente, cómo se comporta conmigo, y por ejemplo, todas esas transacciones que tiene con la entidad, no solo el comportamiento de pago, ¿no? Mencionaba Milena las transacciones de la billetera electrónica del Banco Provincia. Esa es información súper valiosa para tomar una decisión de crédito. La información cualitativa del cliente, la información del sistema financiero y lo que puede ser huella digital, ¿no? ¿Qué inteligencia artificial aplicamos acá? Bueno, en general, una ventaja bastante grande es incorporar modelos Machine Learning, ¿no? Son muchos más predictivos que los modelos tradicionales y nos permiten trabajar con más información. Entonces acá nuestra recomendación es aplicar Extreme Gradient Boosting, XGBoost, que es una metodología muy potente, pero que a la vez nos permite poder gobernar ese modelo, nos permite poder interpretar las decisiones de ese modelo. No son cajas negras, ¿vale? ¿Y qué output van a generar estos modelos? Nos van a ordenar a los clientes de buenos a malos y nos van a decir quiénes tienen riesgo de caer en mora en los próximos 12 meses, por ejemplo. ¿Qué KPIs podemos lograr? Acá lo separamos en dos puntos. Modelos genéricos, ¿no? Que en general los ponemos a competir contra el modelo de buró, ¿no? Y que lo armamos con información disponible pública. En ese caso podemos lograr una mejora de aproximadamente el 20% de los clientes nuevos atendidos, ¿no? Como los ordena mejor, puedo crecer en volumen manteniendo mi apetito al riesgo. Y cuando hablamos de modelos a medida, los ponemos a competir contra los modelos tradicionales internos de la entidad, ¿no? Estos ya son customizados. Y ahí, en promedio, podemos crecer un 25% los clientes con créditos preaprobados. ¿Vale? Todo está súper mapeado, es un promedio, a veces inclusive es más. ¿Vale? Si nos vamos, Javi, al siguiente, en la parte de tramitación, acá calificar el riesgo de un cliente, evaluar su comportamiento, no nos permite todavía automatizar las decisiones, ¿no? Simplemente ordeno a los clientes de buenos a malos. Entonces, lo que empezamos a trabajar acá son metodologías para llegar a la punta, para llegar al oficial, a la sucursal o a los canales digitales con los que estemos operando y tratar de ganar en eficiencia. Entonces, acá la inteligencia artificial nos puede permitir, por ejemplo, pasar de 3 semanas a 2 días en los tiempos promedios de concesión del segmento pymes. ¿Cómo lo hacemos? Calculando una capacidad de pago a medida de cada cliente. Ya no vamos con reglas tradicionales expertas, ¿no? De le presto 2 meses o 3 meses de venta, sino que calculo una capacidad de pago específica para cada solicitante. ¿Qué input va a necesitar esta IA? Además del rating o el scoring, que es la calificación de riesgo, podemos incorporar toda la información cuantitativa, ya sea de los resúmenes bancarios, de los estados financieros o de los flujos de caja del cliente, las políticas de crédito de la entidad e inclusive información estadística pública, ¿no? Muchas veces para el sector no bancarizado, donde sus documentos no reflejan los flujos reales del negocio, podemos corregir la estimación de capacidad de pago mediante utilización de fuentes públicas con técnicas de statistical matching, ¿vale? ¿Qué output podemos generar? Límites máximos de endeudamiento por cada producto que conforma la oferta de valor, ¿vale? Entonces podemos decirle al cliente cuánto le podemos prestar para crédito personal, para tarjeta de crédito, para activos fijos, etcétera, ¿no? ¿Qué ventajas podemos lograr o resultados se pueden obtener? Bueno, en promedio, pasando de reglas de negocio a modelos de capacidad de pago a medida, en el 50% de las solicitudes podemos aumentar el cupo, ¿no? Podemos prestar más dinero a esos clientes. Y además, el 65% de las solicitudes de créditos pymes se pueden decidir de manera automática. De vuelta, acá la idea no es reemplazar
el análisis humano. Es automatizar todas las decisiones que se puedan con inteligencia artificial y dejar para la intervención de un analista o de un comité de crédito los casos más complejos, ¿vale? Y esto al final redunda en una reducción sensible del tiempo promedio de tramitación, que en general se reduce casi un 80%. Y si le das, Javi, al siguiente, lo último que trajimos fue un ejemplo de seguimiento y cobranzas, ¿no? Ahí Pedro mencionaba, hay muchos estadios, ¿no? De cobranzas, desde preventiva, temprana, avanzada, judicial, extrajudicial. Acá el enfoque de este caso es pasar de tener una estrategia por segmento o generalizada de cobranzas a poder generar una estrategia hiperpersonalizada, una estrategia para cada cliente en cada momento. Entonces, ahí el caso de uso específico es optimizar las acciones de cobranza, ¿no? ¿Qué input vamos a tomar? Además de toda la información que veíamos en los modelos anteriores, que es súper importante, el histórico de acciones y reacciones de cobranza para los clientes, ¿no? ¿Qué acciones ejecuté en el pasado y cómo reaccionó ese cliente? De eso va a aprender el modelo para optimizar la estrategia. ¿Qué inteligencia artificial podemos aplicar acá? Para, primero, ordenar a los clientes en función a la probabilidad de recupero, son modelos Machine Learning más tradicionales, ¿no? Pero después, para la secuencia de acciones óptimas, estamos utilizando aprendizaje por refuerzo. Aprendizaje por refuerzo lo habrán escuchado, es la metodología que están utilizando todos los grandes modelos que están en la frontera de la inteligencia artificial, ¿no? Los modelos O de OpenAI, DeepSeek, los modelos de Grok, todos están incorporando después de los grandes modelos de lenguaje sistemas de aprendizaje por refuerzo para mejorar la predicción y la calidad de las respuestas. En este caso, estos sistemas se utilizan para generar de output la secuencia óptima de acciones para regularizar la situación de ese cliente, ¿vale? Y además de lo que es aprendizaje por refuerzo, también podemos sumar los agentes virtualizados de cobranza con inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, comprimimos el call center con sistemas conversacionales que son capaces de llamar a un cliente y de negociar y poder brindarle opciones para regularizar la situación. Entonces, para los clientes que tienen voluntad y capacidad de pago, la idea es ponerle muy fáciles, sin roces, sin obstáculos, soluciones para que puedan regularizar sus compromisos con la entidad. ¿No? 60% aproximadamente de la cobranza, de la cartera que está en cobranza, se puede gestionar de una manera totalmente digital, incluso en el mundo de microfinanzas, ¿no? Y al final, ¿qué se puede lograr? Un aumento en la efectividad, ¿no? En la contención de cada tramo de mora, un ahorro importante en los costos, ¿no? Porque el modelo siempre va a buscar la mejor opción al menor costo posible, e incluso podemos reemplazar de manera digital las gestiones de un agente de cobranza externo, y esto tiene su correspondiente impacto en provisiones de un ahorro de aproximadamente un benchmark del 18%. Entonces, bueno, un poquito son casos así a alto nivel, pero para que tengan una idea de la magnitud del impacto que puede tener el negocio, incorporar estas diferentes herramientas de inteligencia artificial. Para cada caso se puede evaluar cuál es el óptimo, ¿no? Como veían que son diferentes metodologías. Y los queríamos invitar también con Alide al seminario que vamos a hacer presencial en noviembre en Buenos Aires, donde vamos a hacer un doble clic, ¿no? Vamos a profundizar en cuáles son las claves para llevar esto a la práctica. Como decía Pedro, no hace falta reinventar la rueda, ¿no? Lo que estamos haciendo en esta presentación está lejos de ser un hype de inteligencia artificial, ¿no? Está lejos de decir lo que va a pasar en el futuro. Son todas herramientas y casos de uso que se están aplicando hoy en entidades financieras de Latinoamérica y que están generando ya resultados muy concretos, no solo en el negocio, sino en la calidad del servicio al cliente, en llegar a más clientes, en incluirlo financieramente y en brindarles una mejor experiencia, ¿no? Entonces, en el seminario vamos a estar respondiendo a algunas de estas dudas, ¿no? De estas barreras que solemos tener. ¿Qué pasa cuando no tenemos suficientes datos? ¿Cómo podemos utilizar información pública o explotar mejor la información que ya tenemos interna? ¿Cómo hacemos para romper esas cajas negras, que los modelos Machine Learning no hagan discriminaciones injustas, que sean interpretables, que podamos entenderlos, documentarlos y explicarlos al regulador, por ejemplo?
¿Qué pasa con las inversiones? También lo decía Pedro, ya no hace falta comprar grandes herramientas de software, ¿no? Podemos pagar por uso, hay muchas herramientas en la nube y hay muchas plataformas que ya llevan embebidas estas herramientas de inteligencia artificial y que nos permiten de manera muy económica y muy rápida empezar a implementarla. Y la última barrera es, siempre lo hicimos así, ¿no? Que suele ser un cambio también estratégico y cultural que hay que gestionar, pero que con la velocidad que lleva esta revolución, cuesta pensar en continuar trabajando de una manera tradicional en microfinanzas o en pyme, ¿no? Entonces, creo que estamos ahí al límite de tiempo. Fueron algunas pinceladas así Preciso. a 10.000 metros de altura, y cualquier cosa también los invitamos a profundizar si quieren, para los que no puedan ir al seminario cuando lo necesiten. Preciso, gracias Elías. Ahí tenemos unas preguntas en el chat, de repente nos ayudas con las respuestas, porque efectivamente estamos a un minuto del tiempo pactado y respetando vuestro tiempo. Vamos a dar por finalizado, pero no sin antes hacer algunas reflexiones. Milena nos habló sobre el producto Cuenta DNI, que es una billetera, y la evaluación de impacto que han hecho en las variables macroeconómicas en Argentina, muy interesante. Pedro, la visión del futuro en la banca utilizando la tecnología, y Elías ha ido proceso por proceso en un banco para las pymes, cómo adaptar la inteligencia artificial. Y bueno, todos estos temas van a ser ampliados en Buenos Aires en el mes de noviembre, en un seminario de 3 días, muy interesante, que va a haber visitas a empresas, bancos que están aplicando inteligencia artificial. Por lo tanto, los vamos a invitar próximamente a los correos y en nuestras redes sociales. Los materiales van a estar colgados también en la página web de ALIE próximamente, en la sección de Comité Técnico. 11:05 puntual. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan buenos días. Nos vemos. Gracias a todos, saludos. Gracias. Gracias a todos, brillantes. Gracias, gracias.